Hermano, estamos viendo el Génesis, estamos empezando a ver la historia de la salvación, estamos viendo cómo hay dos teorías, la teoría de la evolución y la teoría creacionista. Estamos viendo que Dios pudo habernos creado directamente o pudo hacer que proviniéramos de los simios, como dicen la teoría de la evolución. Pero lo que sí es verdad de fe, lo que nos dice el magisterio de la iglesia, es que el ser humano ha sido hecho a imagen de Dios, y esto significa, entre otras cosas, que es un ser con un alma espiritual por la cual tiene la capacidad de conocer, la capacidad de escoger con libertad. Es decir, hermano, que el ser humano es inteligente y es libre, con un entendimiento y con una voluntad que solo el ser humano tiene. Y aunque el cuerpo humano haya provenido de un proceso evolutivo, Dios sigue siendo el creador del ser humano, porque tuvo que haber creado el proceso evolutivo dentro del cual surge la raza humana. Adicionalmente, sea cual fuere el origen del cuerpo humano, la Iglesia dice que el alma humana es una creación directa de Dios para cada ser humano en el momento mismo de su concepción, y el alma humana no puede ser parte del proceso evolutivo. Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia, hermano, en varios numerales, en el 355, en el 356 y otros numerales del Catecismo. Y hoy, hermano, yo quiero preguntarte a ti, hoy quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué has escuchado? ¿Qué dice la ciencia hoy sobre la vida en otros planetas? Estos temas son importantes. Recuerda, hermano, que la ciencia y la razón han querido sacar a Dios de las estructuras. Lo han querido a través de la Revolución Francesa, a través de la filosofía, a través de los científicos que empezaron allá en el año 1700. La ciencia está queriendo sacar a Dios de la creación, y la Iglesia nos dice a nosotros que Dios es nuestro creador. ¿Qué dice la ciencia hoy sobre la vida en otros planetas? En 1966 se creía que para que hubiera vida en algún otro planeta se necesitaban solo dos condiciones. Se necesitaba una estrella apropiada y un planeta a la distancia adecuada de esta estrella, y de acuerdo a estas exigencias habrían muchísimas posibilidades de vida en otros planetas. Pero con lo que hoy conocemos del universo, sabemos que ahora las condiciones y parámetros son unos 200, los cuales deben cumplirse de manera estrictísima, de una manera perfecta, y de no ser así todo el sistema colapsaría, y esto convierte en imposible la vida en otros planetas, aunque sigan muchos buscando los extraterrestres. El análisis de probabilidades llega a ser tan difícil. De milagro existe la Tierra y existimos nosotros. Y al cumplir la Tierra con todas estas condiciones y dentro de esos muchísimos parámetros de manera estricta y perfecta, es absurdo sostener que la Tierra pueda existir por casualidad. Hoy saben los científicos que el valor de las cuatro fuerzas fundamentales, como son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, fue determinado en menos de una millonésima de segundo enseguida del Big Bang,
sorprendente. Alterado alguno de esos valores, el universo no hubiera podido existir. Por ejemplo, si la relación entre la fuerza nuclear fuerte y la electromagnética se hubiera alterado, aunque fuera por una mínima fracción tan insignificante, no se hubiera podido formar ni siquiera una sola estrella. Más sorprendente esto. Y entonces esa noción de que existimos por casualidad es sencillamente insostenible, como lo dice la ciencia. Estadísticamente las probabilidades se calculan así. Sería como lanzar una moneda cara o sello y esta cayera 10 quintillones de veces seguidas de un mismo lado. Así que la evidencia de un diseño en el universo es absolutamente irrefutable, o para los más escépticos, al menos asombrosa. El universo es un milagro, y ese milagro del universo, de nuestra tierra y de nosotros, apunta hacia algo, apunta hacia alguien. Más allá del universo, más allá de nosotros. Adivinador del universo, de la tierra y de nosotros, ¿quién será el diseñador? Y hermano, la teoría del Big Bang y la evolución de la naturaleza no contradicen la intervención de Dios como creador, sino que la requiere, afirmó el Papa Francisco en un discurso a la Asamblea Plenaria que realizó en la Pontificia Academia de las Ciencias, donde también develó un busto en honor a Benedicto XVI. Y el Papa Francisco señaló que cuando tenemos en el Génesis el relato de la creación, creemos imaginar que Dios es un mago, que con una varita mágica ha hecho todas las cosas, pero el Papa Francisco dice que no es así. Él ha creado a los seres y les ha dejado desarrollarse según las leyes internas que dio a cada uno, para que alcancen su propio desarrollo. Dio la autonomía a los seres del universo al mismo tiempo que les aseguraba su continua presencia, dando el ser a toda realidad. Y así explicó el Papa Francisco: la creación ha proseguido su marcha por siglos y siglos, por milenios y milenios, hasta que se ha convertido en lo que hoy conocemos, exactamente porque Dios no es un mago, sino que es el creador que da el ser a todas las cosas, decía el Papa Francisco. El inicio del mundo no es obra del caos que debe a otro su origen, sino que se deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. Y el Big Bang, que hoy se sitúa en el origen del mundo, no contradice la intervención de un creador divino, dice el Papa Francisco. Al contrario, la requiere. La evolución de la naturaleza no contrasta con la noción de creación, porque la evolución presupone la creación de los seres que evolucionan. Y el Papa indicó que en cuanto al ser humano hay un cambio y una novedad. Cuando en el sexto día de la historia del Génesis llega la creación del hombre, Dios da al ser humano otra autonomía, una autonomía diferente a la de la naturaleza, que es la libertad, y dice al hombre que ponga nombre a todas las cosas y siga hacia adelante en el curso de la historia. El Papa Francisco hace un comentario ahí que le hace responsable al hombre de la creación, para que domine la creación, para que la desarrolle, y así hasta el final de los tiempos. Por eso al científico, y sobre todo al científico cristiano,
corresponde la actitud de interrogarse sobre el futuro de la humanidad y de la tierra, y como ser libre y responsable de contribuir a prepararlo, a defenderlo y a eliminar los riesgos del medio ambiente, sean naturales que humanos. Pero el Papa Francisco al mismo tiempo dice que el científico debe estar movido por la confianza en que la naturaleza esconda en sus mecanismos evolutivos potenciales que tocan a la inteligencia y a la libertad, descubrir y poner en práctica para llegar al desarrollo que está en el diseño del Creador. Entonces, por muy limitada que sea la acción del hombre, dice que participa de la potencia de Dios si es capaz de construir un mundo apropiado para su doble vida corporal y espiritual, y de esa manera construir un mundo humano para todos los seres humanos y no para un grupo o clase de personas privilegiadas. Es lo que señala el Papa Francisco, y en su discurso el Papa aseguró que esta esperanza y confianza en Dios, autor de la naturaleza, y en la capacidad del espíritu humano pueden proporcionar al investigador una nueva energía y una serenidad profunda. Pero también es cierto que la acción del hombre, cuando su libertad se convierte en autonomía, que no es libertad sino autonomía, destruye la creación y el hombre usurpa el lugar del Creador, y este es el gran pecado contra Dios Creador, concluyó el Papa Francisco. Y con esas interrogantes, con esas expectativas, con esos conocimientos, meditemos la creación del universo por ese Padre bueno y maravilloso que quiso compartir su gloria, su amor con la criatura más importante que eres tú y yo. Que el Señor te bendiga, hermano, y a meditar con los ojos de María Santísima.